Bienvenidos al seminario web, una edición especial de Meet the Expert, esta edición 2020 de osteoporosis para no especialistas. Esta edición especial que la vamos a dedicar a discutir los escenarios clínicos post-pandemia, que la podemos realizar gracias al apoyo de Amgen. Antes de presentar a nuestras invitadas y contarles de qué vamos a hablar, me gustaría poner en pantalla una pequeña imagen de cómo pueden habilitar la traducción simultánea que tenemos disponible, ya sea en Windows, en Android, depende si están mirando el seminario desde su computadora o desde una tablet o desde el celular. Pueden activarla y elegir el canal de audio que prefieran, español o portugués. También les cuento que estamos haciendo la transmisión de este seminario vía Facebook Live, así que los invitamos a compartir en sus perfiles también. Ahora sí, volviendo a nuestras invitadas, les cuento que el seminario de hoy lo va a estar coordinando la doctora María Belén Sancheta, de Argentina. La doctora Sancheta es médica endocrinóloga, directora del Instituto de Investigaciones Metabólicas y editora científica del portal endoweb.com, y también es miembro de nuestro Consejo de Asesores Científicos de Latinoamérica de la IOF. Van a acompañar a la doctora Sancheta, la doctora Patricia Clark, de México, médica reumatóloga, jefa de la Unidad de Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México y miembro del Board Global de la IOF. También luego va a haber una presentación de la doctora Adriana Orsesi de Pedro, que nos acompaña de Brasil. La doctora es ginecóloga, es presidenta de la Comisión Nacional Especializada en Osteoporosis de FEBRASGO, la Federación Brasilera de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia, y es miembro también del Consejo de Asesores Científicos de la IOF Latinoamérica. Y finalmente también va a haber una presentación de la doctora Adriana Medina Orjuela, de Colombia. La doctora es médica endocrinóloga, coordinadora de la Unidad de Coordinación de Fracturas FLS, categoría Silver del programa Capture the Fracture del Hospital San José de Bogotá, Colombia, y también miembro del Consejo de Asesores Científicos de la IOF. Bienvenidas a nuestras oradoras de hoy. Un poquito les pongo en pantalla lo que vamos a estar debatiendo y que bueno, esperemos que sea del interés de todos los que nos están acompañando hoy. Quiero darle la palabra a la doctora Belén Sancheta, que va a empezar esta sesión. Bienvenida, doctora Sancheta. Muchas gracias, Vicky. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la IOF por convocarme, a Amgen por acompañar esta propuesta y a mis compañeras de esta noche por compartir esta plática que vamos a tener. Realmente, bueno, valoramos que estén presentes porque sabemos que la cantidad de opciones es abismal, hay de todo para ver en estos tiempos diferentes, así que bueno, valoramos que estén con nosotras esta noche. Y yo, para entrar en clima, quería compartir una frase. A ver, Vicky, la primera diapositiva. Perdón, antes vamos a hacer unas preguntas para ver quién está del otro lado, disculpen. Vamos a hacer unas votaciones. Queríamos ver, vamos a hacer la primera votación, Vicky. Les va a aparecer en pantalla la posibilidad Está en pantalla la votación, no sé si la están viendo. Ahí está. Que dice, yo no la estaba viendo, pero dice: ¿en qué medida la pandemia por COVID ha modificado tu práctica asistencial? Y ahí puede ser que sea en un 20%, en un 50%, casi en un 100%, o que no les haya afectado. Otra pregunta que queríamos saber es si están realizando telemedicina, sí o no. Y otra pregunta es si, más allá de su especialidad,
se han visto obligados a atender pacientes con COVID-19. ¿Sí? Esto es algo que está pasando mucho en muchos países, que ante la demanda enorme de atención médica, muchos profesionales, más allá de que no tengan una especialidad clínica, están trabajando, atendiendo los pacientes con coronavirus. No sé si estás viendo, yo no estoy viendo los resultados. No sé si, ahora sí. Ahora los compartimos. Bien. Bueno, acá miren qué particular. ¿En qué medida la pandemia ha modificado nuestra práctica asistencial? Casi la mitad dicen un 100%, y el otro 41% en 50%. O sea, realmente nos ha afectado muchísimo. El 80% de nosotros estamos realizando telemedicina, y me animo a decir que para muchos es la primera vez que lo estamos haciendo, no era una práctica habitual. Qué bárbaro. Y la última pregunta, bueno, fíjense que hay hay un 41% de nosotros que que están atendiendo pacientes con COVID. Entonces ahora sí quería poner la primera diapositiva, que es una frase que me gusta un montón, para ponernos en contexto, porque realmente estamos pasando todos nosotros por una situación muy particular, el mundo entero, y nosotros como profesionales de la salud estamos especialmente conmovidos por lo que está pasando. El 40% de los que están escuchando en este momento están atendiendo esta epidemia. Estamos cansados, agotados, agobiados, con nuestro trabajo, como veíamos, con nuestro trabajo totalmente diferente, nuestra práctica asistencial ha cambiado, tenemos amigos que están enfermos, o sea, realmente estamos muy conmovidos por lo que está pasando, y me gustaba esta frase como para iluminar nuestra noche de hoy y nuestro presente. Cuando el futuro tiene lugar, crece la fortaleza para afrontar el presente. Que es una frase de un argentino, especialista en educación, que se llama Bernardo Blechmar. Y entonces me parece que está bueno decir, bueno, estamos pasando algo muy difícil, hoy nos reunimos entre todos para debatir y ponerle luz a nuestro presente pensando en nuestro futuro. Y quería entonces contar una historia, la siguiente, traer una historia de los archivos de Ringelblum, no sé si seguramente los escucharon hablar, para levantar por un momento la vista de lo inmediato, de lo que estamos viviendo, y poder pensar en las variables por venir. Esta historia es muy conmovedora. Este es el mayor archivo de datos de lo que pasó en el Holocausto. Había un archivo clandestino en el gueto de Varsovia, eran muchísimas personas que diariamente dejaban asentado qué estaban viviendo, y lo ponían, como ven, en esas latas de leche metálicas, y luego se encontraron porque estaban escondidos subterráneamente. Y lo que es muy conmovedor, que dentro de estos escritos había una encuesta para diseñar, había una investigación diseñada en la cual se entrevistó a medio centenar de personas representativas del gueto para hacerles preguntas de cómo iba a ser el futuro de la comunidad. De que aún en estas circunstancias había esto que decimos, se vislumbraba un futuro para atravesar lo que estaban atravesando. Y estas preguntas son las siguientes que van a ver en la diapositiva, que salvando las enormes distancias, las podemos traer a nuestro presente. A ver la próxima, ahí está. Son las preguntas reales que están en los archivos de Ringelblum, y nosotros las podemos adaptar a nuestro presente. Entonces, ¿qué experiencia podemos extraer de estos tiempos de pandemia? ¿Qué aspectos sombríos aparecieron en este contexto? Las deficiencias de nuestros sistemas de salud. ¿Cuáles son los principales aspectos de nuestra vida que la pandemia sacó a la superficie? En lo laboral y probablemente también en lo personal, en lo económico.
en base a nuestra experiencia, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Cómo será nuestro futuro cuando esto acabe? ¿Y qué debemos hacer para prepararnos para el mundo que se viene? Así que bueno, estas preguntas tienen una importante profundidad, pero era como para entrar en el clima de la sesión de esta noche. Y ahora sí, entonces, bueno, le cedo la palabra a la doctora Patricia Clark. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, noches a los webescuchas, porque ahora ya no son auditorios, son webescuchas, ¿no? Y sí es cierto, gracias por estar con nosotros, porque pues la verdad es que ahora pues está un poco difícil esto de los webinars, entonces hay como 80,000. Voy inmediatamente a pasar ya a hacer con ustedes lo de la pantalla. Muy bien, estamos aquí. Vamos a poner share y nos vamos. ¿Me avisan si ya estamos aquí? ¿Me están viendo, Vicky? Todos ven ya la pantalla. Bueno, pues vamos a empezar con este tema que es interesante. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Perdón, tenemos aquí... Sí, la podés poner en pantalla completa, que no la vemos completa todavía, en modo presentación. Hoy. ¿Está Gracias. bien? Sí. Tenemos pantalla completa, muchas gracias. Su taza de café, por favor, porque estamos aquí tomando nuestro café. Y vamos a empezar un poquito esto del COVID-19 y la osteoporosis y cómo nos ha afectado. Pues bien, miren ustedes, rápidamente vamos a situarnos en esto del COVID, en donde esta pandemia, según los datos de abril de una empresa que se llama IQIVA, que es una empresa de información en salud, tecnología e investigación clínica, nuestra región de Latinoamérica es la que tiene el crecimiento más rápido, como lo podemos apreciar en esta diapositiva que estamos pasando ustedes, en donde vemos la evolución de los casos en América Latina hacia mi izquierda, que me imagino que será su misma izquierda porque lo están viendo en pantalla. Y vemos también a la derecha que esa misma tendencia en el crecimiento se observa también en las muertes confirmadas. Vemos desde luego que el país que en este momento, en abril, porque saben que todo va cambiando mucho, en abril iba a la delantera, desde luego que Brasil y desde luego que Uruguay hasta abajo es la que más conserva, más, digamos, contiene bien esta pandemia, ¿no? También sabemos que Latinoamérica y Estados Unidos son el epicentro de la pandemia y sabemos que en Latinoamérica la salud y la atención son un privilegio de clase, ¿no? Esto, más que nada, nos hemos dado en este momento cuenta que la desigualdad ha evidenciado, se ha agudizado y que sin duda alguna los adultos mayores y aquellos con enfermedades crónico-degenerativas como los nuestros son los más vulnerables. Vean ustedes LATAM y COVID. Desafortunadamente, nuestra región se ha caracterizado por ser la que menos pruebas de diagnóstico ha realizado durante la pandemia. Mientras que, por ejemplo, en Europa, en Italia, un poco más de 25,000 pruebas por millón, o en España alrededor de 20,000. Resulta que nosotros, el país que más ha hecho pruebas es Chile, con 6,700 y cachito por millón, y desafortunadamente en mi país, en México, somos quienes menos pruebas, menos testeado a la población, con solo 384 por millón, fíjense nada más. Y obviamente todo esto hace que haya una subnotificación de casos y una subnotificación de muertes también de lo que realmente está sucediendo. Vean ustedes que han existido cambios importantes tanto a nivel institucional en nuestros sistemas de salud como lo estamos viendo aquí, la reconversión de los hospitales, cuidando que los niveles de saturación de estos mismos por el elevado número de casos no se dé. En algunos países como el Ecuador han llegado a niveles de saturación, mientras en otros han estado cerca. Esto ha traído como consecuencia pues la disminución de otros motivos de internamientos y consultas. Fíjense ustedes que el Instituto Nacional de Nutrición ha dejado de ver 80,000 consultas en estos 4 meses. Aquí hay que preguntarse cuántos pacientes con fracturas o con consultas de seguimiento o con monitorización se han redireccionado o no se han dado en nuestros pacientes con osteoporosis. Bueno, hasta el momento no tenemos muy claro esto, pero es una de las primeras preguntas que seguramente conoceremos a lo largo del tiempo.
En muchos países ha habido adaptación de hoteles, en otros inmuebles, servicios para recuperación en México. Y vean ustedes también cómo nos ha afectado a los grupos médicos, a nosotros los clínicos o grupos individuales. Bueno, pues ha habido una importante disminución en la interacción médico-paciente y una disminución importante en las consultas. Se han disminuido pues, los exámenes de laboratorio y de gabinete. Hay una disminución en las prescripciones. Y la otra es que este mismo cambio en la conducta de los seres humanos pues es totalmente diferente al aislamiento y entonces no acuden tampoco a los hospitales, ni a los consultorios, ni a ningún lugar. Y esto ha hecho que se aumente de forma muy importante pues la telemedicina, ¿no? Y vean ustedes, aquí hay un estudio de esta misma empresa que les estaba yo diciendo a ustedes, que se llama IQVIA, en el 2020, hizo una encuesta en la percepción en los médicos de acuerdo a cómo los pacientes están enganchando la consulta. Y vean ustedes, aquí hay representación a mi izquierda de Brasil y de México. Y vean ustedes, bueno, que en la mayoría de ellos la percepción es que disminuyó, como mismo han contestado también en este momento los encuestados que nos están escuchando. Vean al lado derecho, en Chile tenemos que el 88% de los médicos perciben que hay una disminución en nivel de su consulta. Este es un hecho básicamente en especialistas en Latinoamérica y en otros países. Muy bien. Y vean ustedes, esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Bueno, con relación a la osteoporosis y el COVID, por ejemplo, si la osteoporosis confiere un riesgo adicional para adquirir el COVID o si existe alguna interacción biológica entre el SARS-CoV-2 y el hueso. Pues hasta ahora no hay aparentemente evidencia de que esto exista o de que exista esta relación biológica entre el agente infeccioso y el hueso. Pero también hay otras preguntas que tenemos que realizar, como pueden ustedes ver aquí, que son, digamos, ¿qué ha pasado con qué pasa si se desmineralizan más nuestros pacientes en inmovilización? El uso de esteroides que están teniendo en las consultas, en las terapias intensivas y en los hospitalizados que tienen COVID. ¿Cuántas fracturas han sucedido y no han llegado a los hospitales? ¿Qué modificaciones hemos tenido que hacer en el tratamiento de los pacientes por el COVID-19? Aquellos se va a tocar un poquito más adelante y espero que varios tengan preguntas y sugerencias. ¿Cuál ha sido el efecto del aislamiento social? El impacto en pacientes con osteoporosis y fracturas. Y ha habido cambios y migración a la telemedicina en pacientes con osteoporosis. Estábamos viendo que justamente también de forma muy interesante, y me da gusto ver que muchos de nuestros clínicos que están en este momento escuchándonos han tenido migración hacia la telemedicina en estos casos, en osteoporosis, en nuestra consulta. Bueno, y aunque la telemedicina no es un concepto nuevo, la evolución tecnológica hace posible utilizarla de forma más rápida, más interactiva que en el pasado. Existen pros y contras del uso de la telemedicina, independientemente de los problemas inherentes a los ajustes con esta nueva forma de ejercer. El cuidado de la salud se encuentra problemas regulatorios, sobre todo, por lo menos en nuestros países, como la aceptación de las recetas digitales y la regulación de las telecomunicaciones en nuestra región. Aquí pueden ver algunos ejemplos en Argentina, Brasil, Colombia y México, donde, por ejemplo, en Argentina recién empiezan las farmacias a aceptar recetas digitales. En Brasil, aparentemente, han aumentado hasta 7 veces más las consultas en telemedicinas desde el principio de abril. En Colombia y en México todavía no hay mucha regulación en esto de la telemedicina. Nosotros, por ejemplo, en nuestra norma oficial mexicana, si no exploramos a un paciente, supuestamente no podemos hacer una prescripción. Y en este momento, bueno, pues los pacientes no pueden ser realmente explorados, ¿no? Porque no están acudiendo a los consultorios. Entonces, digamos que necesitamos creatividad, necesitamos innovación y justamente pues lo que iremos necesitando es un poquito cómo navegar en esta crisis sin naufragar. Y bueno, pues aparentemente yo creo que durante esta charlita que vamos a tener, hacia todos se nos va a ocurrir cómo seguir esta crisis y no naufragar en nuestros pacientes con osteoporosis. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Patricia. Ahora sigue la presentación de la doctora Adriana de Pedro.
Adriana, podemos ver tu pantalla. Si lo puedes poner en modo presentación para verlo completo, y no estamos escuchando tu micrófono, está desactivado. Pronto, agora já estamos escutando, certo? Ahora sí. Bom, boa noite a todos. Eu vou falar que é um prazer estar aqui hoje, essa noite, participando dessa oportunidade, e gostaria de agradecer muito a IOF pelo convite e também a Angem por estar patrocinando esse evento de suma importância para os nossos países. E de compartilhar esse evento com grandes médicos, pesquisadores, que fazem toda a diferença quando a gente fala em saúde óssea, não só na América Latina, mas também no mundo inteiro. Inicialmente, gostaria também, como é um café, compartilhar aqui o nosso cafezinho, apesar de estar no Brasil, Adriana, de Colômbia, esse cafezinho é colombiano, em homenagem a você. Bom, o que eu vou falar, o que me coube falar, seria o impacto da redução da atividade física durante a pandemia da Covid-19. O que a gente vê claramente, isso são os dados de hoje, às 19 horas. O número de casos ainda cresce e o número de mortes também, tendo impacto muito grande não só na saúde, na economia e na vida das pessoas. Agora, o que é triste saber é que atualmente a América Latina está no epicentro da doença e a América de modo geral. Dos 10 países com maior número de casos, metade, 5 são latino-americanos. E, infelizmente, os 3 países que somam 50% de todos os casos, o Brasil está incluído, que é Brasil, Índia e Estados Unidos. Então, são dados muito tristes para nós, latino-americanos também, de modo geral. No Brasil, foi decretada emergência de saúde pública de importância nacional e o isolamento social como a principal medida de prevenção e controle da pandemia, o que é indicado internacionalmente. É claro que no Brasil a gente está seguindo essa mesma linha. E lembrando que desde o início da pandemia, 1/3 das pessoas encontram-se sob alguma medida restritiva, o que é muito. Então, o que essa quarentena prolongada, que aqui no Brasil já vem desde março, já está completando 5 meses, o que ela traz de risco para a saúde, enquanto o aumento da frequência da inatividade física, o ganho de peso, a exposição insuficiente à luz solar, o isolamento social, o aumento das desordens de comportamento e o impacto na saúde mental. O que ela vai trazer com o Fique em Casa? Alguns estudos já foram publicados e mais ainda estão online, já ainda na sua versão preliminar, do que está ocorrendo. Então, isso é uma verdade. Países da Europa e mesmo do Oeste Asiático, inclusive da América. Esse estudo eu trouxe porque tem dados em que os países americanos, Brasil, Chile, Peru, todos participaram dessa pesquisa feita através de 35 entidades médicas. A gente vê claramente que a atividade física reduziu de 24% a 42%, não só na duração. Então, por exemplo, o número de minutos por dia em que se pratica atividade física reduziu também na sua frequência, ou seja, o número de dias em que se pratica atividade física. E em todas as modalidades, não é só em modalidade vigorosa, todas as modalidades físicas foram reduzidas. E o número de horas que se passa sentado praticamente aumentou em mais de 30%. Esse estudo, ainda mais radical, foi um estudo feito na China e em alguns países também da Europa e nos Estados Unidos. O que a gente vê? O nível de atividade física medido em passos por dia antes da pandemia. Então, veja bem, a média é em torno de 6.000 passos, com algumas reduções nos finais de semana. Para países que adotaram a quarentena, um lockdown total, veja bem, a China, aqui em vermelho, a gente vê claramente. Veja bem, de quase 6.000 passos, eles foram
para 1.000 passos por dia. Então, na China, houve uma redução de mais de 54%, onde essa medida restritiva foi muito intensa. Ao contrário de outros países europeus, em que essa redução foi em torno de 27%, 41%, até mesmo 54% aqui na China, em relação ao resto dos países. Mas uma redução considerável. Por outro lado, veja bem, quando o lockdown foi parcial, a alteração no nível de atividade física variou de 1% a 7%, o que foi muito menos. Mas, por outro lado, o que pesa muito, quem não adotou esse lockdown total, o número de casos realmente foi muito maior e com impacto grande, inclusive, não só no número de casos, mas também na mortalidade. Então, é claro a gente ver isso, que houve sim, isso é real, essa redução na atividade física. E o que isso traz para a gente, que é o que a gente chama do efeito colateral que a pandemia vai nos deixar. Qual é o cenário que a gente vai encontrar depois que isso acabar? Veja bem, como a gente está falando de osteoporose, ao início da perda de massa muscular, já começa com 2 dias de inatividade física. Então, tanto a sarcopenia, uma dinapenia, ou seja, a diminuição da força muscular, levando ao aumento da fragilidade, um risco maior de queda, perda óssea e aí, muito provavelmente, um número maior de fraturas e com redução de capacidade. E a gente vê também, é claro, quando existe uma fratura de fêmur, um risco de mortalidade de mais de 20% no primeiro ano. Além disso, uma redução da capacidade aeróbica e dos padrões cardiovasculares, como o aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, e também é importante salientar do ponto de vista metabólico, através da resistência insulínica, esteatose, dislipidemia, e mais importante que isso eu quero frisar, e como vai ser retomado isso? É importante ser de forma lenta, gradual, progressiva, porque é um reinício de uma atividade física depois de meses parado. Ou seja, existe sim um risco de um colapso conforme esta atividade física for retomada em termos de ritmo, duração, frequência e daí por diante. E com isso, um cenário assim que devastador, que a gente pode ter no aumento não só da osteoporose, mas do seu desfecho final, a fratura, agravamento de todas as doenças pré-existentes, que são doenças de grande magnitude e que requerem tratamento, controle de monitoramento contínuo, também a alteração de estilos de vida que são associados. Para a gente ter uma ideia, doenças atribuíveis à atividade física apresentam não só um risco maior de incapacidade, mas causam sim aumento na mortalidade em mais de 24%. E que estratégias a gente tem para lidar com essa pandemia agora da inatividade do sedentarismo? Várias opções para a gente depois comentar com mais calma na nossa discussão. Que atividade física domiciliar, o distanciamento, se for fazer atividade física fora de casa, o distanciamento, os cuidados que devem ser feitos, esses treinos sobre orientação à distância, para a gente ter uma ideia, os dados do Brasil mostram que 96% dos brasileiros têm smartphone, acessam vídeos, YouTube de longe é o mais acessado, quase 96% de acessos, e um aumento de 80% em buscas no Google sobre questões de saúde. Então, será que agora é a hora das entidades médicas e educacionais realmente se envolverem seriamente para a gente combater essa pandemia da inatividade física e do sedentarismo? Isso é muito importante para a gente debater depois. E o mais importante para o paciente que está praticando atividade física em casa, principalmente aquele paciente com fragilidade muscular, um risco de fratura também grande. Evitar quedas e traumas. Senão, o nosso remédio, no fim, é que vai antecipar uma fratura e levar o paciente para o hospital no momento em que os hospitais estão abarrotados, e a indicação é exatamente ao contrário, para eles não irem em hospitais nesse período da pandemia. Então, muitas vezes, quando a nossa responsabilidade é indicar atividade física, é também reforçar as medidas de segurança.
Também é importante a gente comentar do isolamento social, as alterações psicoemocionais e o comportamento de risco, aumento do tabagismo, etilismo e abuso de medicamentos, que muitas vezes já são fatores de risco para a perda de massa óssea e para o risco de fratura. Então, como nós vamos combater isso? Como nós vamos estimular o convívio virtual, como até mesmo o que estamos fazendo hoje, e a mídia social? Lembrar que o distanciamento é físico e jamais deve ser social para que não se agrave comportamentos de risco, ou mesmo as questões de depressão, ansiedade, compulsão, insônia e aí por diante. Então, eu queria agradecer, muitas graças para os nossos amigos da América Latina e falar que se nós estamos restritos, de certa forma, para diminuir o avanço da pandemia, estamos, de certa forma, em isolamento domiciliar, que esse isolamento seja com muita atividade física, mas, antes de tudo, também com a segurança. Muito obrigada. Muchas gracias, doctora Adriana de Pedro. Ahora vamos a escuchar a la doctora María Belén Sancheta. ¿O a quién escuchamos primero? Adriana. Ah, Adriana Medina Orjuela, perdón, de Colombia. Bienvenida, doctora Medina. Ahí estamos viendo en pantalla. Bueno, muchas gracias de verdad por estar con nosotros esta noche. Un brindis otra vez por todos ustedes con cafecito. Y yo quisiera hablarles sobre el tema de los programas de prevención de fracturas o los FLS. ¿Cuál es la situación de los programas de prevención de fracturas actualmente con respecto a la pandemia que estamos viviendo? Vemos cómo la dinámica está cambiando. Hay una prioridad actualmente en las urgencias COVID, definitivamente. También estamos viendo los retrasos en la atención de enfermedades crónicas, entre estas pues la osteoporosis, y vemos también cómo hay ausencia en el control de los pacientes y retraso muchas veces en la aplicación de los medicamentos, porque en algunas partes se aplica en sitios, en centros hospitalarios y las personas temen ir. Es así como vemos que se disminuye el número de pacientes fracturados que ingresan a urgencias, ya les voy a mostrar. También se disminuye el número de pacientes que detectamos con fracturas durante la consulta externa, porque la consulta también se cayó. Y de aquellos que ingresan con fracturas, el tiempo de hospitalización se acorta, pues porque nadie quiere permanecer mucho tiempo en un hospital donde podría contagiarse, y el tratamiento también va a disminuir. Fíjense ustedes, esto se los comparto, del Hospital San José, donde funciona un FLS en Bogotá. Quisimos comparar lo que sucedió durante la pandemia, marzo, abril, mayo, junio, y compararlo pues con lo que pasaba en la misma época el año pasado en cuanto a las fracturas. Y vemos cómo las fracturas de cadera disminuyeron en un 38%, las fracturas de antebrazo en un 43% y en total disminuyeron las fracturas en un 40%. Asimismo, el tiempo de hospitalización se redujo a 48 horas. Y en este otro FLS, que es del Hospital La Samaritana de Bogotá, en la misma época, marzo, abril, mayo, junio, 2020, comparativamente con 2019, ellos atienden también población del área rural, población de áreas periféricas lejanas, y miren cómo se reduce dramáticamente las fracturas de cadera en un 68%, las de antebrazo en un 50% y en total en un 65%. Si miramos por género, esto es algo muy curioso, como los hombres aquí en azul aumentaron, cuando comparamos 2019-2020 en el primer semestre, aumentaron en el número de fracturas en un 50%, mientras las mujeres disminuyeron en un 50%. Esto, cortesía de la doctora Claudia Campuzano de Chile, a quien mandamos un saludo. Estos son datos de una encuesta que hizo la Sociedad de Traumatología Chilena de este año durante la pandemia, donde la mayoría de pacientes se atienden quirúrgicamente en fractura de cadera, pero curiosamente también el 57% disminuye
disminuyó el número de ingresos de fracturas de cadera y el 37% permaneció igual. También allá en Chile hicieron una encuesta sobre si se esperaba el resultado de la prueba COVID para hacer la cirugía, y fíjense que llamativamente es alto, en un 46% se espera a que el paciente tenga la prueba. Con esto pues se va a retrasar mucho las cirugías, y esto está ocurriendo también aquí en Colombia en algunas clínicas y hospitales. Veamos cuáles podrían ser estas posibles causas de disminución de las fracturas en la pandemia, y realmente si hay menos fracturas o es que están consultando menos a los hospitales y a las clínicas. Una cuestión que puede estar pasando es que hay temor a acudir a urgencias, temor a ir a los controles, a la aplicación de medicamentos, y sobre todo cuando el paciente viene de pueblos, de áreas rurales, hay dificultad en el transporte, entonces no llegan. Además que no lo vamos a ver inmediatamente, pero sí es posible que veamos como una especie de avalancha de fracturas posteriormente, y es por el empobrecimiento, la peor nutrición, lo que veíamos ahorita con Adriana, mayor inmovilidad por confinamiento y más accidentes en la casa. Fíjense este estudio de China de 14 hospitales, pues ellos vivieron la pandemia primero, 436 pacientes con una edad promedio de 76 años, bastante edad, con una que presentaron fractura de cadera en un 58%, la mayoría, 73%, dentro de la casa, por el confinamiento, y eso seguramente explica por qué los hombres se fracturaron más, se ponen a hacer más cosas, trabajos dentro de la casa, y caída de la propia altura de un 89%. Casi todos recibieron un tratamiento quirúrgico. Y miren lo que está pasando con los medicamentos. Esto es en nuestro FLS, en el Hospital San José, en Bogotá, como en el año 2019, el 72% de los pacientes que ingresaron por fractura osteoporótica recibieron tratamiento con zoledrónico, denosumab o teriparatide, y en el 2020, 23 pacientes ya no estaban recibiendo tratamiento. Entonces, el tratamiento se disminuyó en un 59%, y vemos cómo, en general, el tratamiento comparativamente disminuyó en un 13%. La consulta externa bajó a un 70% en nuestro hospital, y esto pues obviamente va a impactar en poder detectar los casos. ¿Qué hacer entonces? Debemos simplificar las vías del FLS, y son recomendaciones de varias asociaciones mundiales, como vemos aquí abajo. Vemos que se aconseja en el FLS hacer los exámenes básicos, y sirven los del último año, no hay que hacerlos incluso recientemente. Son estos pocos. Densitometría y rayos X pueden esperar, pero hay que hacer una lista de chequeo para que quede eso pendiente y sepamos que hay que hacerlo en algún momento. Mayor compromiso y comunicación entre los médicos del FLS, no dejar de registrar los casos, o sea, por lo menos dejar el registro para poder hacerle un seguimiento. Programar una consulta, ojalá dentro de los siguientes 6 meses, ya sea pues una teleconsulta, si es posible. Y el tratamiento en cuanto al inicio, iniciar el que tenga garantía de continuidad. Si vemos que no hay garantía de continuidad porque el paciente no va a poder adquirirlo, no va a poder desplazarse, pues muchas veces pasan de segunda a primera línea los bifosfonatos orales, por ejemplo. Y en cuanto a seguimiento, aquí es muy importante haber tomado el dato del paciente para poder hacer su seguimiento telefónico, disminuir los trámites que pueda tener que hacer el paciente y recurrir a la teleconsulta, si es posible. Desafortunadamente, muchos pacientes no pueden tener acceso. Y en la pospandemia, finalmente, lo que necesitamos es tener la lista de los pacientes fracturados durante la pandemia para poder a estos pacientes hacerles la lista de chequeo de las cosas que quedaron pendientes, que no se pudieron hacer, para hacerlas después, ojalá en una cita prioritaria dentro de los siguientes 6 meses después de la fractura, y sobre todo enfocarnos en la prevención de caídas, ya sea enviando un video, por teléfono. O sea, aquí necesitamos mucho apoyo del seguimiento, ya sea seguimiento telefónico o virtual, y apoyo también en la aplicación de medicamentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Medina. Ahora sí, nos queda la última presentación de la doctora Sancheta antes de pasar a la sesión de debate y preguntas. Doctora Sancheta, no sé si va a compartir su pantalla.
No, compartí la ¿No? voz. ¿La comparto desde acá? Dale. Dale. Espera que ya la preparamos entonces. Me vas diciendo a medida que Bueno, muchas vayamos muy pasando. buenas las Perdón. presentaciones, la verdad. Voy a tratar de mostrarles alguna evidencia de la Argentina. Es difícil, ¿no?, encontrar evidencias porque esto es todo muy reciente, pero bueno, gracias a la colaboración de algunos colegas tengo algunos datos para mostrarles. Ahí. Ahí está. Bueno, entonces, miren, tengo el privilegio de, gracias al doctor Bruno Boietti, que vi que nos estaba escuchando. Este es un trabajo que está en prensa, que se lo acaban de aprobar para publicación, y es un trabajo del Hospital Italiano, un hospital muy importante de Buenos Aires, en el que han comparado los primeros 3 meses de la cuarentena en la Argentina con los anteriores 3, los inmediatos 3, y pudieron observar en este trabajo que los pacientes con fractura de cadera tenían mayores comorbilidades, eran menos activos y más frágiles. O sea que este grupo de investigación ya está pudiendo observar las consecuencias del aislamiento en los adultos mayores. Y como pueden ver en el primer gráfico, este es otro gráfico que compara la complicación de los pacientes con fractura de cadera comparado con todos los años anteriores. O sea, ahí pueden ver de 2019, 18, 17 y 2020, es clara la línea de distintos colores, que los pacientes que llegaron a operarse, que eran todos COVID negativos, tenían mucha mayor tasa de complicaciones, entre las cuales se destaca la enfermedad tromboembólica. Y ellos hipotetizan que tal vez justamente el aislamiento y la falta de actividad física es lo que está condicionando el tromboembolismo. Otra de las conclusiones que ya sacan en este tiempo tan rápido es que la mortalidad ha aumentado al primer mes de la cirugía de cadera. Ellos llevan los índices y fíjense que ya en estos 3 meses pueden notar un aumento de la mortalidad al 5%. Y estos datos de la Argentina son similares a los que mostraba Adriana, y es lo que se está viendo en el mundo, que los pacientes luego de la fractura de cadera están teniendo una mayor mortalidad. Después les quería mostrar en la próxima datos de la actividad asistencial. Yo trabajo en un centro en la ciudad de Buenos Aires y decidí, para mostrarles esta noche, contabilizar la cantidad de consultas que habíamos tenido en los meses de abril, mayo y junio del 2019, comparados con los de abril, mayo y junio de 2020. En estos 3 meses del 2020 estábamos en una cuarentena muy rígida en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que la consulta médica bajó en un 49%, y no bajó tanto como las otras actividades porque realmente los médicos tuvieron una actitud muy proactiva para poder contactarse con los pacientes. Las densitometrías, fíjense que bajaron en un 81%, una barbaridad, y la extracción de laboratorio bajó en un 64%. O sea que esto es una muestra que es similar a lo que decían ustedes, la actividad asistencial del médico ha bajado muchísimo en estos meses que estamos atravesando la pandemia. En la siguiente les quería mostrar que la IOF sacó un comunicado ya hace varios meses, justamente hablando de COVID y osteoporosis, y luego también hubo varias sociedades, en las cuales se destaca la SBMR y la Endocrine Society, junto con otras 3 sociedades importantes internacionales, que sacaron guías para ayudarnos y darnos lineamientos sobre cómo manejar la osteoporosis en estos tiempos. Enfocan mucho en la adherencia, en qué es fundamental hacer y qué no. Y lo que quiero resaltar en la siguiente
es la estricta adherencia que tiene que tener el denosumab. Si bien todas las drogas para la osteoporosis deben tener una estricta adherencia, con denosumab, como ustedes conocen, luego de suspender la droga, hay una significativa pérdida ósea e incluso ha habido reportes de fracturas vertebrales. Entonces, siempre me parece que es una buena oportunidad para recordar que esta droga no debe ser suspendida ni retrasada sin atención médica. Y bueno, las guías que les comentaba son muy contundentes con este consejo. Y la última diapositiva que les quería proponer, me gustó esta frase de en tiempos de desolación, mejor no hacer mudanzas, que hace muchos años, cientos de años, la pronunció Ignacio de Loyola, el santo español, porque creo que en un momento de crisis no es mejor hacer cambios en la medicación. También considero que no es momento para tomar decisiones importantes personales, porque realmente creo que todo está patas para arriba, pero en cuanto a mis pacientes, intento no tomar decisiones de cambios ni de suspensiones de tratamientos en esta época, y creo que así como me decían mis colegas, urge tener una conducta proactiva, usar nuestra creatividad, y tal vez tenemos que salir, estamos acostumbrados al que el paciente venga, se comunique con nosotros. Nosotros desde la institución donde trabajo estamos haciendo muchas conductas proactivas, como saliendo a educar al paciente, a darle contención a la distancia, y por ejemplo, yo les he enviado un mail a mis pacientes y les he puesto esta frase: por favor, es importante no interrumpir ningún tratamiento. En algunos casos los controles se pueden posponer, pero los medicamentos no se deben suspender, y ponernos a disposición para poder hacer las recetas necesarias. Y les aseguro que en este momento tan difícil, el otro que recibe este contacto del médico que se pone a disposición, lo valora muchísimo. Así que creo que una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo es tener una conducta proactiva para lograr ayudar a la continuidad del tratamiento crónico. Así que bueno, con esto termino mi presentación. Como verán, intentamos hacer presentaciones breves, y ahora nuestra idea es tener un espacio de intercambio con ustedes. Les recuerdo, hay un lugar que dice preguntas y respuestas. Ahí nos gustaría que puedan ir haciendo las preguntas que les surjan, así ahora las podemos contestar. Y antes de escuchar las preguntas de ustedes, hemos pensado con mis colegas unas preguntas para hacernos entre nosotras. Así que voy a empezar con Adriana Medina, Adriana de Colombia, y para que nos comente sobre lo siguiente. A ver, creo que estaba escrita en la próxima, Vicky, ¿o no? La pregunta. O si no, bueno. No, las preguntas no las teníamos en pantalla. Entonces, Adriana, lo que me gustaría preguntarte es que esta pandemia, ¿qué ha puesto a la luz sobre el cuidado del adulto mayor, ¿no? en nuestros países? ¿Qué te parece que hemos descubierto? La pandemia realmente ha puesto en evidencia todas las deficiencias de los sistemas de salud del mundo, o sea, ni siquiera solo nuestras, sino prácticamente del mundo. Y es porque, bueno, cuando ocurre una guerra, todas las estrategias están listas para actuar, ejércitos, la ONU, hay una acción inmediata, una reacción inmediata, pero cuando hay una pandemia como esta que estamos viviendo, la reacción no es inmediata y nos coge ventaja a todos los países del mundo. Entonces, en atención, es evidente que los países tienen deficiencia en su sistema de salud, número de camas, número de médicos, atención de UCI, y en prevención, y sobre todo el adulto mayor, que es quien más tiene que estar en confinamiento, en prevención es también muy evidente que no hay una estrategia de prevención de caídas, de prevención en la parte nutricional,
en la parte de ejercicio en casa, como nos mostraba también Adriana de Pedro. No hay tampoco atención para la parte psicológica, porque la cantidad de personas en depresión, ansiedad, por el confinamiento, desempleo, tener que hacer el teletrabajo, o sea, es una cantidad de cosas que no es solo la prevención en cuestiones de salud física, sino salud mental. Y esto nos tiene que enseñar, o sea, de esto tienen que aprender los esquemas de salud de todos nuestros gobiernos y nuestros países, porque de aquí tenemos que partir para prepararnos para cualquier situación de salud similar o lo que pueda venir. Muchas gracias, Adriana. Colombia. Ahora le pregunto a Adriana, Brasil. Hemos visto, nos han mostrado, la verdad, datos contundentes sobre lo que ha disminuido la actividad física, que ya de por sí era algo deficitario en general en las personas. ¿Vos considerás que esto es reversible? O sea, la calidad muscular que se afecta, la sarcopenia que aumenta, ¿te parece que va a ser reversible en los adultos mayores? É uma questão muito interessante, o que já existia antes da pandemia. Veja bem, um quarto, quase 30% dos adultos globalmente nem fazem atividade física. Os que faziam, você viu que teve uma redução muito grande, mas teve um dado muito interessante que me chamou a atenção. 7% das pessoas ou começaram a fazer atividade física ou se tornaram mais ativas. Eu acho que vai ser a luz no fim do túnel, e são pessoas que no fim devem ser valorizadas e devem sim, em entidades médicas, educacionais, contarem a história, como superaram esse período e que bem essa atividade física fez em todos os sentidos, do bem-estar psicoemocional, em termos de ganho de massa óssea, massa muscular, óssea vai ser ao longo do tempo, mas pelo menos uma massa muscular. O que chama atenção, como eu já tinha falado, 2 dias de inatividade já começa uma perda muscular. Não só a pessoa saudável que ficou inativa, mas imagine aquele que ficou na UTI 3 semanas acamado, até para retornar à sua atividade física. Isso tem que ser feito, sim, com uma avaliação muito de perto, em termos da retomada lenta, gradual, melhorar a parte aeróbica, a parte cardiovascular, começar com exercícios leves e de moderada intensidade, que é o que se começa a fazer em casa, para daí restaurar não só a massa, a força muscular e também resgatar a parte neuromuscular, que é afetada também com essa inatividade. E como fazer isso? Eu acho que, pelo que a gente assistiu na pandemia, o aumento brutal que houve do uso da internet, veja bem, atualmente as pessoas, principalmente eu tenho dado do Brasil, mas deve ser igual em muitos países, estão passando em torno de 9 horas na internet. TV mesmo são 3 horas por dia. Então, por que não iniciarmos agora esse resgate, mas de forma profissional, bem orientada, estratificada por risco, por faixa etária, para essa retomada da atividade física? E assim resgatar, sim, a sarcopenia, a força muscular, diminuir risco de quedas, e possivelmente, claro, reduzir o pior, né, o desfecho, que seria a fratura. Mas eu acho que mais do que nunca, a parte educacional e as entidades médicas, através da mídia social, farão toda a diferença nessa retomada. Muchas gracias, muchas gracias. Muy claro. Y la última pregunta para Patricia. Viste, Patricia, que se está hablando mucho de la demencia y del deterioro cognitivo en el adulto mayor que se está viendo en estos confinamientos. ¿A vos te parece que ese aspecto, el del deterioro cognitivo del adulto mayor, puede tener alguna consecuencia en la osteoporosis el día de mañana? El audio. No tenemos el audio hoy. Ahí está.
se nos olvida, ¿verdad? Para no hacer mucho ruido, no prendemos los micrófonos. Bueno, ¿qué hay de COVID-19 y cognición y con osteoporosis? Realmente no hay mucho que relacione directamente a la osteoporosis como una enfermedad crónica degenerativa en este momento, en las épocas de la pandemia, con qué está sucediendo. Lo cierto es que sabemos que sí la infección del COVID en la cognición se puede afectar, hay dificultades cognitivas secundarias, pueden primero ser al estrés psicológico y las secundarias al daño neurológico que puede ser ocasionado por el virus, ¿cierto? Entonces puede haber síntomas neurológicos y disfunción cognitiva subclínica como resultado de varias causas, entre las que se encuentran el daño directo del virus a la corteza en estructuras subcorticales, independientemente de que sea un COVID con osteoporosis o sin osteoporosis, pueden tener este daño dentro de la estructura cerebral. Pero, por ejemplo, en España se hizo un estudio, ¿no?, reciente en donde se llevaron a cabo 3 grupos que estaban entrando en este momento a terapia intensiva y los dividieron entre los que tenían COVID confirmado y los que tenían COVID probable y otras enfermedades crónicas y notaron que las alteraciones en la cognición eran de alrededor de los 30% en los 3 diferentes grupos que tenían más o menos las mismas características y las mismas edades. Ahora, en los adultos mayores, ya hablando, por ejemplo, de adultos mayores y crónico-degenerativas, sí, por ejemplo, sabemos que nuestros pacientes con crónicas y con la edad, que esto sucede a nuestros pacientes con osteoporosis, tienen también alteraciones en la esfera mental. Tienen con frecuencia ansiedad y depresión. En estas épocas de confinamiento, nuestros pacientes pueden tener mayor depresión y esta mayor depresión los lleva a mayores alteraciones de la memoria. No necesariamente a demencia, que es diferente, sino a mayores alteraciones que tengan que ver con la memoria. Y bueno, sí ha habido algunos estudios que son estudios básicamente exploratorios en donde sí hay una relación entre la depresión, la memoria, el confinamiento, pero no hay nada específicamente en salud mental en pacientes que tengan osteoporosis, o por lo menos, no sé si alguien me ayuda también de nuestro auditorio, porque acuérdense que estamos tomando un café. Entonces, a lo mejor alguno tiene alguna información que yo no tengo que sea específica de una alteración mental en pacientes que tienen osteoporosis por el confinamiento. Creo que el confinamiento sí per se lleva alteraciones, probablemente la memoria en pacientes nuestros que tienen alteraciones y osteoporosis y algunas otras enfermedades crónicas. Muy bien, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clark. Perdón, Belén. Yo sé que teníamos el seminario pautado hasta las 9 de la noche, les aviso porque faltan 5 minutos, pero vamos a extenderlo unos 15, 20 minutos más para poder responder las preguntas. Así que adelante. También tenemos ahora pensado una votación para ustedes, para hacerles algunas preguntas del futuro, ¿cómo lo ven? Teníamos una pregunta en el chat de Cristina Duplessis, que preguntaba si hay estudios sobre los niveles de vitamina D en estos meses. No sé a quién le gustaría responder esta pregunta. Adriana. Bueno, pues sí hay, son estudios pues en esta época de pandemia que es muy corta, pero que también ya se conocían desde antes en general con el virus, con los SARS. Y es que definitivamente sí hay una asociación de deficiencia de vitamina D con la mortalidad y la severidad de la enfermedad. Entonces, no es que prevengamos la enfermedad con la vitamina D, pero sí podemos disminuir el riesgo de la severidad precisamente por el mecanismo de la vitamina D a nivel del receptor de la angiotensina 2 a nivel pulmonar que compite con el virus. Entonces, podría prestarse como a confusión a veces, porque precisamente las personas que tienen más riesgo de mortalidad, como son las personas obesas, las personas de mucha mayor edad, los hipertensos, bueno, los que tienen síndrome metabólico, precisamente esos pacientes generalmente tienen más bajita la vitamina D. Entonces, podría ser algo circunstancial, pero sí se ha demostrado la relación directa con el virus. Y hay bastantes estudios en este momento. Sí, exactamente.
Bueno, queríamos hacer, si quieren pueden ir escribiendo, ahí agradece Cristina tu respuesta. Podemos ir, si quieren hacer comentarios o preguntas por el chat o por el sector de preguntas. Acá, perdón que vi una. Acá pregunta Rosana Esclate, una colega de Argentina. Dice, coincido con la doctora Zanqueta en optar por bifosfonatos bioral como primera línea en tratamiento de osteoporosis en época de COVID. ¿Qué conducta tomaría ante la no recomendación actual durante esta pandemia de tratamiento con zoledrónico en una paciente oncológica con osteoporosis y que posterior tratamiento con corticoides por metástasis cerebral presenta osteonecrosis de cabeza de fémur e húmero? Uy, bueno, qué complicado, Rosana, tu paciente. O sea, una, una paciente que tiene, o sea, entiendo que, la verdad que no entiendo bien la pregunta si la osteonecrosis fue relacionada o no a el tratamiento con corticoides, porque ahí justo se fue la pregunta. Si la osteonecrosis estuvo relacionada al tratamiento zoledrónico, con zoledronato, bueno, hay que suspender la medicación, por supuesto, y no hay mucho, ya se sabe que suspendiendo los bifosfonatos ya baja el riesgo y mejora la evolución. Teniendo un paciente con un cáncer activo, tal vez no es la mejor opción para dar un anabólico, porque hay reportes que el anabólico puede ser de ayuda para un caso de osteonecrosis. Acá pregunta Silvia Casbrun, otra colega endocrinóloga de Argentina, si están utilizando dosis mayores de vitamina D en los internados con neumonía o en terapia por COVID. A ver qué experiencia tienen. Yo la verdad que no tengo ninguna experiencia porque no veo pacientes con COVID ni pacientes internados, pero sí hay muchos ensayos clínicos en este momento y muchos protocolos de atención en donde se están utilizando las dosis altas de vitamina D en aquellos pacientes que están internados, porque básicamente tienen que ver, por ejemplo, la vitamina D también puede atenuar el interferón gamma, a la interleucina 6, y esto tiene que ver directamente con la respuesta inflamatoria, y ambos son como predictores de menor de desenlace malos. Estas interleucinas se acuerdan por todo tormenta de citocinas que está pasando en aquellos pacientes que están infectados gravemente. Entonces, sí hay varios protocolos y en esos protocolos les están dando dosis altas de vitamina D. La verdad que no he seguido la literatura porque son en pacientes más en COVID que en osteoporosis, pero sí hay protocolos importantes con dosis altas de vitamina D en pacientes que se encuentran internados con gravedad y en pacientes que están en terapias intensivas tratando de atenuar la respuesta inflamatoria con dosis altas de vitamina D. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o experiencia de las Adrianas? De pronto no solamente, bueno, sí, o sea, porque es controversial decir la dosis alta no es tanto lo importante, sino llevar al paciente a unos niveles más altos. Hay varios estudios, hay unos que dicen de 30 a 40, otros que lo llevemos de 40 a 60. O sea, es más lograr niveles altos y de una manera rápida, porque pues claro, el virus no nos va a dar espera de 3 meses a que tengamos unos niveles altos o altos normales. Entonces sí hay protocolos de dosis elevadas de carga. Sin embargo, no sé, pues personalmente pienso que el efecto de usarlo en UCI en ese momento ya es demasiado tarde. Sí, por lo que dice Patricia, porque va a tener un impacto en la respuesta aguda de la tormenta de citoquinas, pero de todas formas el real beneficio es llegar a niveles, ojalá entre 30 y 40 antes, para prevenir la forma severa, no cuando ya está. Bien. Sí, creo que es importante, más allá del COVID, los pacientes con osteoporosis, que siempre tenemos que estar muy atentos a los niveles de vitamina D. Ahora, bueno, estaba en la audiencia, había una experta, Beatriz Oliveri, que la he visto. Ahora más que nunca la gente
que está confinada, no está expuesta al sol, los adultos mayores, los niños, todos, realmente es un momento para estar muy atentos a la vitamina D, que seguramente daño no le hace, aunque no tenga el beneficio totalmente comprobado, daño no le va a hacer y tal vez incluso sea beneficioso. Nos hacía una pregunta acá, si conocemos en nuestros países alguna política pública para la prevención de fracturas después de la pandemia. En mi caso, hablando de la Argentina, desconozco y no creo realmente que estén pensando en casi nada después de la pandemia. Creo que están como pueden ocupándose de lo que estamos viviendo ahora. No sé si ustedes en Brasil, en México, en Colombia, tienen alguna otra opinión o experiencia. No Brasil, posso falar, eu também desconheço que tenha algum programa de saúde pública pensando nesses pacientes no momento. A situação, como a gente está no centro, né, da doença, maior número de casos, a situação agora é manter maior número de pessoas vivas e livres da doença neste período. Então, acho que isso vai ficar para o período depois que a nossa curva começar a diminuir. Então, por enquanto, até onde eu saiba, não. O que existe no Brasil, sim, é a facilidade do Conselho Federal de Medicina de instituir a telemedicina, o estímulo à medicação, revalidar essas medicações por mais tempo. Então, o paciente osteoporótico tem medicação crônica, como você mesmo falou do denosumab, que é um problema, a interrupção. Os bifosfonatos, a gente não vê isso, mas em relação ao denosumab, sim. Então, essa política de manter as medicações, estimular a autoaplicação, os vídeos que é enviado para os pacientes. Então, existe a preocupação agora de mantê-los sob tratamento, mas depois, pós-pandemia, como resgatar aqueles que pararam tratamento, que eu saiba, ainda não existe. Yo creo, por ejemplo, en nuestros países, bueno, en primer lugar, difícilmente, si nos recordamos, en ninguno de los países nuestros, en México, entre comillas, y en los demás no, todavía la osteoporosis no es un problema de salud pública o no está considerada entre las políticas públicas. En mi país, por ejemplo, primero que nada estará la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, con todas sus situaciones. Y también hay que pensar que muy probablemente lo que viene después de la pandemia son las secuelas por las pandemias que todavía no conocemos. Todavía nos hace falta aprender un poco todo lo que se sigue, cómo quedan los pacientes, cuál es el daño que van a tener pulmonar, etcétera. Entonces, sí siento en un momento que como decía Adriana al principio, primero que nada, estamos rebasados en todo. En este momento redireccionamos todo hacia la pandemia y entonces tenemos muy poca claridad. Ese estudio que tú presentas ahora, Belén, es un estudio bonito porque yo creo que es el único estudio que hay en Latinoamérica y será lindo que lo compartamos porque no hay mucho realmente de qué es lo que está sucediendo en nuestra área. Inclusive en la literatura internacional, si se meten a IOF, bueno, hay algunas cosas, pero todas están un poco más relacionadas con el FLS, también más que con la atención diaria y la vida diaria de nuestros pacientes con osteoporosis. Entonces, la verdad es que pues siempre nos quedan nuestras políticas de salud, pues se quedan en deuda con nuestros huesos y se quedan en deuda con nosotros, ¿no? Porque difícilmente siguen observando y bueno, somos nosotros quienes tenemos pues la obligación de tratar de ponerlo en la mira de alguien porque todavía no logramos meter la importancia de nuestras fracturas y de lo que está sucediendo en nuestros pacientes, desafortunadamente, desde el punto de vista de prioridades en políticas de salud. Y yo añadiría que igual en Colombia tampoco la osteoporosis se considera un problema de salud pública y tampoco existen políticas de prevención de fracturas, mucho menos antes y ahora tampoco. Pero yo sí creo que, retomando el término, va a haber una avalancha de fracturas. Eso sí creo que va a suceder en los próximos años. Uno, por lo que nos mostró Adriana Orsesi pues del confinamiento, el efecto sobre la masa ósea, va a haber mucho más
número de personas con sarcopenia, más frágiles, su deterioro cognitivo, su deterioro anímico. Todo esto va a influir en que cada vez la persona haga menos actividad física. Segundo, también vamos a ver un problema de nutrición, porque mucha gente la está pasando muy mal. O sea, algunos estarán comiendo más, pero realmente son en un menor porcentaje. Mucha gente está con un problema económico muy importante y esto va a repercutir obviamente en la salud ósea. Y lo otro, pues también va a ser el retraso en la aplicación de medicamentos, la falta de consulta por temor, todo lo que yo les mostré. Pienso que sí va a haber un impacto importante y también de los que no consultaron por fracturas a tiempo van a tener complicaciones de su rehabilitación, de cómo van a quedar con discapacidad. Seguramente lo vamos a ver después. Muchas gracias. Ahora Belén, a mí me gustaría aquí agregar una cosa interesante en esto del FLS que está ahora en boga y que Adrianita nos habló de eso. Fíjense que yo creo que es importante. Nosotros en México estamos tratando de hacer un modelo que es un modelo basado en la familia, no basado en el hospital. Sentimos que realmente todo tiene que ir hacia la familia. Es el cuidador o el familiar o alguien, realmente los que se quedan con estos pacientes después de sus fracturas. Y creo que tenemos, y en esta creatividad que intentamos tener, por ejemplo, a otros pacientes, sería muy bueno virar hacia eso, ¿no? Y entonces sí tener y hacer en telemedicina, por ejemplo, y esto se lo dejamos a Adriana de Pedro, ¿no? Es muy importante que los pacientes sepan cómo ejercitar, qué ejercicios pueden hacer en casa, cómo los pueden hacer en silla, cómo pueden tener una rehabilitación, cómo se pueden mover en espacios muy pequeños. Después también desde el punto de vista de salud mental y memoria podemos tener algunas estrategias que pudieran llevarse, aunque tenemos la limitación a veces del internet en nuestros países que no es amplio, no está en todos los lugares. Sí hay quien tiene siempre en cualquier esquinita un teléfono público un teléfono celular con internet, y entonces desde ahí podemos tener pues salud mental, podemos tener nutrición, podemos tener ejercicio para que pues desde luego tenemos también la limitante que a lo mejor nuestros adultos mayores tienen dificultades para la visión o para escuchar, pero es siempre el cuidador el que va a poder tomar entrenarlo y que sea quien esté al cuidado y pueda hacer estas pequeñas cosas por sus pacientes que tienen en casa. Y yo creo que es una oportunidad que todos tenemos que mirar muy bien para virar hacia que todos estos programas puedan ser programas que puedan obtener fácilmente a través del internet y en línea y que puedan llevarse con cierta facilidad dentro de casa. Una cosa que quiero añadir, me parece excelente lo que dice Patricia, es así como debe funcionar, con el apoyo también desde la casa. Desafortunadamente sí, el acceso a internet, por ejemplo, en nuestros países, en Colombia, 6 de cada 10 tienen acceso a internet y la mayoría están en las ciudades. La gente del campo, la gente de los pueblos, mucha gente no tiene acceso, o dentro de la ciudad la gente a veces de avanzada edad no maneja internet y se le dificulta mucho ver un video, etcétera. Debería haber una política gubernamental en que se utilice mensajes a través de la televisión, de la radio, pero no tanto para informar sobre COVID, no solamente para eso, sino para medidas de prevención para la población en general, que eso sí casi todo el mundo tiene acceso a radio y a televisión. Buenísimo. Sí,